Pues voy a hacer una breve introducción de la figura y de la vida que era sobre lo que este año, como saben ustedes, pues todos los años buscamos un aspecto diferente. Este año hemos querido centrarlo en su figura. Me voy a permitir, con permiso de Mari Carmen Fernández Albéndiz, que me acompaña, y de Susana, que también Susana Rivas, que nos acompaña, hacer un brevísimo recorrido por la vida de Julián Besteiro a modo de introducción, para dar paso después a la intervención de Mari Carmen Fernández, que va a centrarse de una manera, por supuesto, ya como corresponde a ella por su formación y su profesión, pues de una manera académica y científica en los últimos momentos de la última trayectoria vital de Julián Besteiro. Y luego, pues, Susana nos va a hacer una reflexión más de tipo político. Posteriormente también vamos a ver un fragmento de una proyección sobre su vida, un reportaje sobre su vida, y vamos a finalizar el acto con las palabras de Yolanda Besteiro, sobrina nieta de Julián Besteiro, que suele acompañarnos anualmente, bien lo saben quienes asiduamente acudís a este acto todos los años, pero que este año desgraciadamente no ha podido, pero quiere estar también presente con nosotros, al menos pues a través de la pantalla. Julián Besteiro. Julián Besteiro Fernández, disculpen ustedes que voy a coger las gafas, que esto de que hayamos esperado que haya poca luz, pues hace que eso es. Les aseguro a ustedes que hasta hace poco tiempo veía muy bien, pero como suele ocurrir, pues al paso del tiempo se necesita. Julián Besteiro Fernández nació en Madrid el día 21 de septiembre de 1870. Fue hijo de un comerciante de ultramarinos de origen gallego, de ahí esa referencia de su apellido primero. En 1879 ingresó en la Institución Libre de Enseñanza, fundada 3 años antes por Francisco Giner de los Ríos, por quien siempre sintió una gran admiración. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid entre 1887 y 1890. Y entre sus profesores contó con Nicolás Salmerón, presidente de la Primera República Española, que, como saben ustedes, pues había tenido lugar unas décadas antes. En el curso 1895-1896 estudió en la Sorbona de París y a su vuelta a España ganó por oposición una cátedra de profesor de instituto. En 1912 obtuvo posteriormente la cátedra de Lógica en la Universidad Central, y ese 1912 fue también el año en el que ingresó en el PSOE dentro de la agrupación socialista madrileña. El año siguiente, 1913, contrajo matrimonio con la profesora de Ciencias Físicas Dolores Cebrián Fernández de Villegas. Y ese mismo año, 1913, es elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid y es nombrado vicesecretario de la Unión General de Trabajadores. Por su actividad política y sindical en aquellos años y por sus demandas de derecho a la clase obrera, también por su actitud contraria a la guerra de Marruecos que sangraba a España en aquellos años, jugó un importante papel en la huelga general del 9 de agosto de 1917 y, a consecuencia de ello, fue encarcelado en Cartagena junto con Andrés Saborit, Francisco Largo Caballero y Daniel Anguiano. Posteriormente, en 1918, es elegido diputado a Cortes, dando comienzo a una intensa actividad parlamentaria que le acompañaría hasta el final de su vida y que le llevó a trabajar para mejorar la sanidad y la educación de las clases trabajadoras. Nos suena actualmente muchísimo este ansia. A la muerte de Pablo Iglesias se convierte en líder del PSOE y de la UGT y apoya una postura de colaboración con la dictadura de Miguel Primo de Rivera en lo social para el cambio de toda esa legislación social que era tan anticuada en España en aquel momento. A la proclamación de la Segunda República en 1931, en abril de 1931, como sabemos, se convierte
en presidente de las Cortes Constituyentes y participa activamente, de forma muy activa, en las reformas políticas, sociales y económicas promovidas por los gobiernos republicanos que se sucedieron. En 1934 se opone a la deriva revolucionaria que, tras la huelga de octubre de aquel año, toma algunos partidos de izquierda. En las elecciones de febrero de 1936 fue el candidato más votado detrás de Manuel Azaña, el candidato más votado de todos los que formaban parte del Congreso de los Diputados. Comenzada la Guerra Civil en julio de 1936, se opone frontalmente al conflicto y busca constantemente una paz negociada que evite el sufrimiento de la población y promueve de manera incansable hasta sus últimos días una negociación para la paz. Forma parte del Consejo de Defensa de Madrid en calidad de ministro de Exteriores. Fue el único miembro de dicho Consejo que permaneció en Madrid a la entrada de las fuerzas del bando sublevado en la ciudad el 28 de marzo de 1939, durante la ofensiva final de la guerra. Detenido al día siguiente, 29 de marzo, y encarcelado, fue sometido a un consejo de guerra el 8 de julio, en el que se le acusó de haber promovido un socialismo moderado. Cito entre comillas, porque figura en las actas, un socialismo moderado. Y se le acusa también del delito de adhesión a la rebelión militar. El fiscal Felipe Acedo Colunga fue alumno suyo, había sido anteriormente alumno suyo, y le describió como hombre honesto e inocente de cualquier delito de sangre, pero solicitó la pena de muerte. Fue condenado finalmente a 30 años de prisión. Tras su paso por diversas cárceles de Madrid y Palencia, que ahora nos referirá Mari Carmen con mayor precisión, el 30 de agosto de 1939 es trasladado a la cárcel de Carmona, Sevilla, junto con un grupo de sacerdotes nacionalistas vascos. Una fotografía de varias docenas de estos sacerdotes con Besteiro en la prisión tuvo alcance internacional por la imagen que proyectaba de una represión que alcanzaba por igual a políticos ancianos y a una parte del clero. Las gestiones para su liberación o su traslado a unas cárceles que pudieran prestarle una mejor asistencia, algunas de ellas, por cierto, realizadas por el ministro del Ejército del nuevo régimen, el general Varela, fueron inútiles. Franco no quiso liberar al anciano y enfermo político. A lo largo de 1940, la difícil situación de Besteiro empeoró sin atención médica adecuada. El 19 de septiembre comunican a su mujer, a Dolores, que padece una grave enterocolitis. Dolores Cebrián solicitó el traslado a un hospital que fue denegado por el médico de la cárcel. Finalmente, un especialista de oído pudo visitarle, pero no pudo hacer nada. Tiempo después, este médico aseguraría que Julián Besteiro falleció a causa de una septicemia generalizada que en la cárcel ni diagnosticaron ni trataron. Su muerte se produjo en la mañana del 27 de septiembre, tras una dramática agonía en unas condiciones de presidio muy deficientes, que se asemejaban más a un campo de concentración, sin que ni la personalidad del reo, ni su deteriorado estado, ni su avanzada edad conmovieran al alcaide, que no permitió ninguna consideración hacia él, ni siquiera la visita de su esposa. A pesar de ello, muchos testimonios dan cuenta, aún en el pueblo, tenemos descendientes de aquellas personas que dan cuenta de que mantuvo una gran dignidad y entereza de espíritu hasta el final. El fallecimiento de Julián Besteiro pasó desapercibido en aquel momento para los españoles debido al absoluto silencio de la prensa interior del país. Serrano Súñer admitió en 1977, muchísimos años después, 37 años después, que su condena y muerte en prisión fue un acto torpe y desconsiderado por parte del régimen franquista. Cabría decir que uno más. Desde la Dirección General de Prisiones se denegó el traslado del cadáver a Madrid
y se ordenó su inmediato entierro en el cementerio de Carmona en una hora tardía, de hecho de madrugada, evitando el recorrido por calles céntricas y haciendo todo lo posible para que pasase desapercibido entre la población, para evitar cualquier muestra de apoyo o respeto, incluidas las posiciones que tomó miembros de la Guardia Civil en Bocacalles para evitar que los obreros pudieran acercarse al recorrido de la comitiva fúnebre. Se enterró en un cementerio civil, un pequeño y destartalado patio dentro de este cementerio, lleno de maleza y medio hundido, que ya no existe en nuestra ciudad. El régimen franquista solo permitió el traslado de sus restos a Madrid 20 años después de su muerte, el 29 de junio de 1960, y allí permanece enterrado junto a Pablo Iglesias. Julián Besteiro se declaraba en sus escritos de ideología marxista, pero contrario a la idea de la dictadura del proletariado que siempre combatió. Defendía siempre la radical libertad del ser humano y su legítima aspiración de igualdad y de progreso social para todos, sobre todo para los más desfavorecidos, siguiendo las corrientes positivistas y krausistas de aspiración al bien común de la totalidad de la población. Acentuó su posición durante la Guerra Civil y creyó hasta el último momento en la posibilidad de evitar más sufrimiento a los españoles y españolas de aquellos terribles años. Fue precursor de la corriente que años después, bastantes años después, se denominaría socialdemocracia europea, y ardiente defensor del derecho a la mejora de las condiciones de vida de la población, de la urgente necesidad de mejorar la educación de los ciudadanos y ciudadanas para hacerlos más libres, y del diálogo y del respeto como bases para una convivencia pacífica y justa. Finalmente, hoy, la agrupación socialista de Julián Besteiro, en nombre de la cual hablo en este momento, se siente heredera de su legado político y de su ejemplo vital. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro compromiso con este legado que se nos antoja hoy, 82 años después de su muerte, de plena actualidad y de plena necesidad. Muchas gracias. Vamos a dar en este momento, según lo anunciado, paso a la intervención de Mari Carmen Fernández Albendi, historiadora y profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que cuenta con varias docenas de publicaciones y ponencias que no les voy yo a relatar ahora aquí, pero que están al alcance de todos ustedes en la red. Ha trabajado Mari Carmen con extraordinario rigor, nos consta, en diversos temas, destacando sus investigaciones sobre la masonería, sobre la represión de la dictadura franquista en Andalucía, sobre la España republicana y sus esfuerzos democráticos, y tiene un estudio que me permito destacar. Se titula Memoria de Guillena, Tierra de rosas silenciadas. Pareció especialmente interesante sobre la represión a mujeres en este municipio concreto. Y otro título también muy significativo y en esta misma línea de investigación de mujeres, que se titula De católicas a falangistas, una aproximación a la movilización de la derecha y la mujer en Sevilla entre 1931 y 1937. Mari Carmen, te agradecemos muchísimo tu colaboración y te escuchamos naturalmente con muchísimo interés. Gracias. Bien, buenas tardes, buenas noches ya casi. Muchas gracias por la invitación para asistir a este acto en memoria de Julián Besteiro, que me ha permitido acercarme a la figura de un socialista, de un intelectual, de un hombre de profundas convicciones que conocía, pero no había profundizado mucho en su biografía. A la hora, cuando Juan Ortiz se puso en contacto conmigo y me pidió que hiciese esta semblanza sobre Besteiro, me dijo, ¿por qué no lo haces sobre los últimos días de Besteiro? Y es básicamente lo que me
en lo que me he centrado. No sin antes pues intentar hacer una pequeña semblanza sobre Besteiro. Bueno, ya tú has avanzado un tanto lo que es su biografía más básica. A mí me ha marcado mucho a la hora de trabajar sobre Besteiro el papel que juega su mujer Dolores Cebrián Fernández de Villegas a lo largo de toda su vida. Se suele decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo en este caso no diría que Dolores está detrás, Dolores está al lado de él, hombro con hombro, siguiéndolo a donde hace falta. Y eso era Dolores Cebrián es otra de las grandes desconocidas de este país, una mujer que era catedrática de Ciencias en la Normal de Toledo, una de las pocas mujeres catedráticas en Ciencia, con un prestigio no solo durante la República, sino también durante la dictadura del Primo de Rivera, durante el reinado de Alfonso XIII, muy importante, muy reconocida entre sus compañeros varones. Es decir, estamos hablando de una mujer de mucha altura y fuera de lo normal para su época. Y ella está ahí apoyando a Besteiro en todo momento y muy especialmente en estos últimos días. Por lo tanto, este relato de los últimos días de Besteiro no es solo los últimos días de Besteiro, es el sufrimiento de una mujer y el sufrimiento de una familia. Nos centramos mucho en lo que es la persona represaliada, pero es que junto con su represión va la de toda una familia. Él se va, pero los demás se quedan y se quedan con ese sufrimiento. Hay un libro en el que se recoge las numerosas cartas que se escriben Julián Besteiro y Dolores Lolita, como él la llamaba. Que bueno, ha sido interesante y doloroso hasta cierto punto leerlo, porque te implicas mucho con los personajes cuando lees este tipo de escrito. Es una obra que se llama Cartas desde la prisión, 110 cartas a su esposa Dolores Cebrián, y son las cartas que le va escribiendo Besteiros a su mujer prácticamente día a día desde que es encarcelado. Las cartas son muy emotivas, pero como historiadores tenemos que tener siempre presente las circunstancias en las que se escriben esa carta. ¿Qué quiero decir? Que no se pueden seguir esas cartas al pie de la letra, porque Besteiro, para quitar hierro a lo mucho que estaba sufriendo, a la penosa situación en la que estaba en la cárcel, a su muy deteriorada salud, le va quitando hierro en las cartas y le va diciendo que no, que está bien, que todo está muy bien. Bueno, eso hay que tenerlo presente y hay que buscar otras fuentes alternativas que nos permitan realmente tener una visión completa de lo que es ese periplo de Besteiro por esas cárceles. Besteiro va a encontrarse en estas últimas etapas de su vida con enemigos y con enemistades muy potentes dentro de su propio bando, si queremos hablarlo en esos términos, es decir, dentro de la propia República. Él termina enfrentándose a la República y luego encima, una vez que se termine la guerra, tendrá enfrente a todo lo que es pues los golpistas. Con lo cual, creo que estaba sentenciado fuese por donde fuese. Eso no tiene vuelta de hoja. Algunos hablan de puntos oscuros en la vida de Besteiro. Básicamente,
denominan como punto oscuro su participación en la dictadura de Primo de Rivera, el rechazo a la colaboración socialista con el gobierno republicano ya durante la Segunda República y luego esa participación en el golpe de Estado de Casado, que no sé si aquí se detendrá un tanto más en esa parte. Yo no me voy a detener mucho, solo les voy a ir lanzando algunas ideas. Hay quien los llama puntos oscuros. Podrían ser analizados desde otra perspectiva. Como les decía al principio, Julián Besteiro es un hombre de principios y de ideas muy claras. Y él lo único que hace es defender esos principios y esas ideas. Y con ello no justifico ni su participación en un sitio u en otro. Creo que debemos de empezar a dejar de mirar las cosas en blancos y negros. Creo que ya hemos trabajado, avanzado, profundizado lo suficiente en todo lo que son la historia, lo que hoy se llama historia democrática, llámenle como quieran, todo lo que es la represión, lo que es la Segunda República y la Guerra Civil, como para que empecemos a salirnos de lo macro e irnos a lo micro. Empezar a ver las circunstancias de cada persona y de cada momento, porque si no, no entenderemos el porqué de la actuación de Julián Besteiro, que tuvo hasta el último momento su conciencia absolutamente limpia, estaba absolutamente convencido de que había hecho lo que tenía que hacer. Bueno, eso también hay que tenerlo presente y analizarlo sin juzgarlo. Esas son algunas de las ideas que quería que tuviesen presente. Voy directamente a lo que es la guerra, ¿vale? Si vais pasando... No, si es que ellos tienen el... Ve pasando hasta que veas la guerra. Bien, os decía que voy a ir directamente a lo que es Julián Besteiro en estos últimos días de la guerra, porque es lo que va a marcar su ingreso en prisión y lo que va a marcar también, en buena medida, ese trato absolutamente inhumano, aberrante, que tuvo en los últimos días de su vida. Miren, el día 6 de febrero, ya en los últimos años, en el último año de la República, Azaña, Negrín y Martínez Barrio, presidente de la República, presidente del Gobierno y presidente de las Cortes en esos momentos, comenzaban, junto con Compain, comenzaban su salida hacia lo que sería al final su exilio. Ya el día 27 de febrero, Inglaterra y Francia habían reconocido al gobierno de Franco. Y creo que esto habría que repetirlo hasta la saciedad, porque luego parece que todos estaban en contra de Franco y que el único error que cometieron las potencias internacionales fue no apoyar a la República, desinhibirse de lo que estaba ocurriendo en España. No, la cosa fue mucho más sangrante. Antes de terminar la guerra ya habían reconocido al gobierno de Franco. Bueno, con la salida de Azaña y de Martínez Barrio por la frontera del sur de Francia, nos vamos a encontrar en la República con una situación complicada. ¿Quién gobierna? ¿Quién asume el poder? El artículo 74 de nuestra Constitución indicaba que el presidente de las Cortes supliría inmediatamente al presidente de la República. En un plazo de 8 días, transcurrido ese tiempo, se debían de convocar elecciones a un nuevo presidente. Obviamente, al final de la guerra esto estaba fuera de lugar. Las circunstancias no permitirían
esa convocatoria de elecciones. Al final se intentó que Martínez Barrio asumiera, Martínez Barrio por supuesto no quiso y se quedaría Negrín como presidente, como máximo representante de la República en esos momentos, y un Negrín que terminaría básicamente apoyándose en el Partido Comunista. Eso también tiene una explicación. Los únicos que estaban aportando dinero y armas hasta ese momento eran los comunistas, ¿no? Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por sus propios intereses, tampoco nos llamemos a equívoco, ¿eh? La URSS no nos estaba dando armas y dinero por gusto, ¿eh? Lo hacía siguiendo ese esquema mental tan raro que tenía Stalin. Me voy a permitir hacerles una recomendación si no la han leído. Hay un libro de Leonardo Padura que se titula El hombre que amaba a los perros. Es un libro que narra realmente lo que es el asesinato se me ha ido el nombre del... está Stalin, Lenin, Trotsky, que narra el asesinato de Trotsky. Pero a su vez va contando, pues como saben ustedes, que asesina a Trotsky es un guerrillero español, y va contando la idea de la vida de este hombre, y va contando el por qué la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participa en la guerra civil española, por qué se asesina a Trotsky. Es decir, es una visión muy interesante para ver la participación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la guerra civil española. Es una novela, pero es una novela histórica muy bien hecha que da una visión de conjunto muy interesante y nos saca de esa visión centrada en lo que es la guerra civil española y nos permite ver por qué la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participa en la guerra, qué intereses hay detrás y por qué se retira luego. Y eso creo que si lo enlazamos con la idea con la imagen o la figura de Besteiro, creo que es un tanto a favor de Besteiro. Creo que él sí tenía esa visión real de lo que estaban haciendo los comunistas en la guerra civil, y creo que por eso también se va a oponer a ellos frontalmente. Y eso es lo que va a llevar a Julián Besteiro a mantener relaciones con la quinta columna franquista y participar en el golpe de Estado del general Casado, del coronel, Segismundo Casado, quien hacen de intermediarios en esta participación de Besteiro en el golpe de Estado de Segismundo Casado. Son dos catedráticos de la Universidad de Madrid, que forman parte de la quinta columna, que son Antonio Nula y Julio Palacios, dos hombres que luego van a intentar ayudar a Besteiro una vez que esté en la cárcel, es decir, se hacen extrañas compañías de viaje en estas circunstancias. Y estos dos hombres que entran en contacto con Besteiro, que hacen de intermediario entre las tropas nacionales, a mí no me gusta llamarlos nacionales, prefiero llamarlos golpistas, que son los que eran, ¿no? Y bueno, y toda una serie de prohombres de entonces de la República, es lo que, como les decía, los que van a ser de intermediarios y los que posteriormente pues van a estar presentes en esa última etapa de la vida de Besteiro.
Bueno, tras una serie de encuentros, tendrá lugar al final ese golpe de Estado encabezado, como les decía, por Segismundo Casado, un golpe que tiene lugar en Madrid, que va a triunfar y que va a terminar por darle el control de la ciudad de Madrid a un Consejo Nacional de Defensa, del que va a formar parte pues el propio Besteiro como consejero de Estado. Si se fijan, pasa a la siguiente, que creo que está puesto a Consejo Nacional de Defensa. Bueno, no sé si lo ven muy bien, pero en ese cuadro que tienen ustedes ahí aparece la presidencia. El primer día la tiene Segismundo Casado, luego la presidencia irá a un militar de mucho más envergadura, como era José Miaja. Pero si se fijan, hay representantes de todos los partidos políticos, salvo obviamente del Partido Comunista. Como consejero de Estado está Julián Besteiro, del PSOE. Como consejero de Gobernación está Wenceslao Carrillo, también del PSOE. En Defensa pasa a estar Segismundo Casado. En Hacienda está Manuel González, de la CNT. En Trabajo y Asistencia Social, Antonio Pérez Garcés, de la UGT. En Justicia, Miguel San Andrés Castro, de Izquierda Republicana. En Instrucción Pública, José del Río, de Unión Republicana. Y en Comunicaciones, Eduardo Val, de la CNT. Si se fijan, esto no es una sección del PSOE o algunos renegados del PSOE que deciden dar el golpe de Estado. Y llama la atención que están presentes prácticamente hombres de los partidos políticos más importantes y de las organizaciones políticas y sindicales más importantes de la República. Las negociaciones el objetivo principal de este Consejo Nacional era poner fin a la guerra. La guerra a estas alturas ya estaba perdida, no había realmente posibilidad de triunfar, y el objetivo del Consejo Nacional de Defensa es llegar a un acuerdo con los golpistas para alcanzar la paz. Las negociaciones van a ser absolutamente infructuosas, no por nada, sino porque Franco no tenía la más mínima intención de negociar nada. Lo único que hizo fue dinamitar la República desde dentro, pero por desgracia Besteiro estaba convencido de que algo se podría salvar, se podría hacer. Pero, como les digo, eso no llegaría a ningún puerto. El 27 de marzo de 1939 comenzaba la ofensiva sobre Madrid por parte de Franco, y pues los miembros del Consejo, salvo Besteiro, abandonaban el día 28 Madrid y la dejaban a las tropas golpistas. El Consejo abandona Madrid porque el propio Franco, a través de la Quinta Columna, les dice que se marchen. Pero Besteiro no se quiere ir, dice que él no ha hecho nada y que él se queda con el pueblo de Madrid, que no va a abandonar al pueblo de Madrid. Bueno, el 28 entran las tropas en la capital sin resistencia, y Besteiro es arrestado al día siguiente. Una de las primeras acciones es la detención de Besteiro, como les decía, el único miembro del Consejo que se había quedado en Madrid. Ese mismo día se comienza el procedimiento sumarísimo de urgencia número 1 contra Besteiro y contra Rafael Sánchez Guerra. Se empieza el procedimiento de ambos. Quien comienza este procedimiento es un juez militar de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, el comandante Carlos Sabater,
que bueno, va, como les decía, a comenzar las diligencias contra Besteiro. Lo primero que hacen es interrogar al propio Besteiro sobre varias cuestiones. Lo interrogan sobre su participación en la Revolución de Octubre y sobre su actividad durante la guerra. Besteiro lo que viene a decir es que él no había participado en la Revolución de Octubre, que había formado parte del Frente Popular solamente por aceptar la mayoría de su partido, aunque consideraba que eso había sido una posición errónea del Partido Socialista, y que en la guerra se había entrevistado con el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Anthony Eden, para explorar los caminos de la paz, el mismo objetivo que había perseguido con el Consejo Nacional. Realmente no había argumentos para procesar a Besteiro. De hecho, en este mismo día se van a ser interrogados y van a prestar declaración miembros de la Quinta Columna que, de hecho, dan buenas referencias sobre Besteiro. La cuestión es que no lo van a poder, no ha lugar a que lo acusen de directamente, como les decía, de rebelión militar, pero no hay problema. No lo acusan de rebelión militar, pero sí lo van a acusar de auxilio a la rebelión, que para el caso es lo mismo. Y les cito textualmente lo que decía el juez en esta primera acusación. Dice, auxilio a la rebelión, dice, por ser quien es y por haber ostentado en Londres la representación del presidente de la República. Por todo eso, dictaba auto de procesamiento y prisión en la cárcel de Porlier. En esta entrevista con Aiden que les comentaba antes, que tiene lugar en Londres, se hace aprovechando que Besteiro había sido nombrado representante de la República para la coronación de Jorge V. Y aprovechando que estaba allí, intenta hacer este acercamiento al Foreign Office para ver si se podía gestionar la paz. Pues por eso lo van a inculpar, lo van a acusar de auxilio a la rebelión. Aunque a mí lo que más me llama la atención son las primeras palabras de esa acusación. Por ser quien es. Sencillamente, por ser quien es. Bueno, como les decía, desde el primer momento va a ser encarcelado en la cárcel de Porlier. Porlier es una de esas muchas cárceles improvisadas que surgen en el Madrid tomado por los golpistas. Y Andrés Saborit, que es uno de los biógrafos de Besteiro, describe la cárcel de Porlier como una verdadera pocilga. Dice, las malas condiciones hicieron que la salud de Besteiro se deteriorara muy rápidamente. Lo que más asco le daba a Besteiro eran las chinches. Era algo que el pobre lo llevaba realmente mal. Las llamaba bestias, ¿no? Siempre intentando evitar, sin mucho éxito, obviamente, el ser comido literalmente por las chinches. Quiero que tengan un poco la visión de cómo funcionaban las prisiones de estos primeros momentos. Porque tenemos la visión de prisiones con celdas, comedores, olvídense. Estamos hablando de cubículos donde se amontonaban los hombres, donde se tenían que hacer ellos mismos de comer,
donde el acceso a la comida era a través de trapicheo o lo que le traían las propias familias. Realmente no había una infraestructura creada para alimentar a la población reclusa. Sobrevivían pues a base, como les digo, de esos trapicheos y de las comidas y de los alimentos que le llevaban la familia. Era la poca alimentación que suministraba la propia cárcel no daba para tantos hombres. Bueno, como suele ser habitual, tras el apresamiento de Besteiro, vamos a ver cómo la represión se extiende a toda su familia. Su esposa Dolores y su cuñada Mercedes, que vivían con él, fueron sometidas a sendos procesos de depuración. Dolores va a ser inmediatamente apartada de su cátedra de Ciencias de la Escuela Normal y Mercedes, que trabajaba en la biblioteca, era la bibliotecaria del Museo de Ciencias Naturales, también va a ser apartada del momento. Eso las deja sin ningún tipo de ingreso y en unas condiciones muy precarias. A pesar de eso, Dolores sistemáticamente, siempre que se lo permitían, llevaba comida a Besteiro para poder intentar por lo menos mejorar un tanto la salud de Besteiro, que desde un primer momento se deteriora, como les digo, muy rápidamente. Besteiro no era un hombre de una salud fuerte, ya era un hombre además de avanzada edad, tenía 69 años, había tenido problemas estomagales, colitis con cierta recurrencia, una enfermedad que decían que había heredado de su padre. Era un hombre de salud frágil en estos momentos. De ahí que Dolores, consciente de ello, se esforzase lo máximo posible para darle una alimentación pues más o menos acorde a sus necesidades. A pesar de ello, Besteiro seguía pensando que esto no era más que un trámite, que su encarcelamiento no era más que un paso necesario para limpiar su nombre y para su liberación. En una de esas cartas que les comentaba al principio le decía a su mujer: respecto al asunto de mi proceso, no te inquietes por el nombramiento de abogado. Nada me han comunicado acerca de eso. Yo no pienso nombrar abogado si llega el caso. ¿Para qué? En mi proceso no creo que sea necesaria defensas de tipo jurídico. No estoy propicio a buscar sutilezas en mi favor. En lo que tengo interés es en que se sepa la verdad de mi actuación, de la cual estoy satisfecho. Esto lo está escribiendo Besteiro a su mujer desde la propia cárcel de Porlier el 27 de abril. Y le dice: me parece que mi juicio tiene más bien un carácter político y moral que jurídico. Y reconozco que para la situación presente la resolución satisfactoria de mi problema no es fácil. Así me explico yo la demora de un caso que está claro y concluido. Seguía pensando que una vez se revisase y él pudiese exponer su causa, sería enviado sencillamente a su casa, o como mucho pensaba Besteiro que pasaría algunos días más en una enfermería de alguna cárcel o en algún hospital si fuese necesario. Pero él realmente no pensaba que iban a condenarlo de ninguna manera. Bueno, al final no le quedó más remedio que elegir abogado. Entre la terna, realmente los encausados no elegían abogado.
Se le presentaba una terna de posibles abogados y dentro de esa terna ellos tenían que elegir. Y siguiendo las recomendaciones que le hicieron estos dos quintacolumnistas que les comentaba anteriormente, estos dos catedráticos de Derecho, Antonio Luna y Julián Palacio, decidió elegir al teniente Ignacio Arenilla de Chávez, que parecía que era, bueno, pues digamos, el hombre más apropiado para esto. A petición de su abogado, a Besteiro se le trasladaría desde la prisión o desde la prisión de Porlier a la cárcel del Cisne, cárcel de Cisne. Cisne no es el nombre de la cárcel, es el nombre de la calle donde estaba. Realmente es el Colegio Blanca de Castilla reconvertido en cárcel, donde ciertamente las condiciones eran mejores. En esta cárcel lo que había básicamente eran militares y magistrados que estaban a espera de juicio. Esta cárcel de Cisne estaba muy cerca del Palacio de Justicia, donde iban a ser juzgados, y a mi modo de ver accedieron a esta petición del abogado de Besteiro, porque era una manera de no hacer muy visible a Besteiro. Era mucho más fácil trasladarlo desde la cárcel de Cisne al Palacio de Justicia que no desde Porlier, que tenía que atravesar prácticamente casi toda la ciudad. Bueno, a Besteiro se le va a someter a un consejo de guerra sumarísimo que comienza el día 8 de julio en el Palacio de Justicia y que, a mi modo de ver, no es como... Bueno, a mi modo de ver, no. Sencillamente, como todos los juicios sumarísimos que se hacen, no son más que un paripé, no son más que un montaje escénico para una sentencia que ya estaba hecha. La sentencia final se las voy a leer y decía: don Julián Besteiro ha sido figura relevante en las filas del Partido Socialista y ha propagado en todo momento su programa revolucionario, especialmente conocido en la Revolución de 1934. Formó parte de las Cortes y apoyó al gobierno del Frente Popular, incorporándose a su cargo de concejal y en 1938 al Comité Nacional del PSOE. Ha sido finalmente el miembro más destacado del Consejo Nacional de Defensa. Todos estos hechos constituyen delito de adhesión a la rebelión militar, a la que se aplicaba como atenuante la intervención de evitar mayores males en su actuación dentro del Consejo. Por ello, se le condena a reclusión perpetua, sustituida por 30 años de reclusión mayor, con las asesorías de interdicción civil, inhabilitación absoluta y responsabilidad civil en cuantía indeterminada. Bueno, reclusión perpetua sustituida por 30 años es un chiste. Con la edad que tenía Besteiro, pues ustedes me dirán. Eso va a caer como un jarro de agua fría. Besteiro no se termina de creer lo que está pasando. Y tras el primer shock, incluso empieza a pensar, bueno, Franco terminará indultándome cuando se pase un poco pues la vorágine de estos primeros momentos, terminará pues liberándome. Realmente yo aquí no sé distinguir si realmente esto es algo subjetivo en él, que se repetía como un mantra y se lo repetía a su esposa Dolores para animarla, o era la única manera que tenía de sobrevivir, porque creo que Besteiro era un hombre lo suficientemente inteligente y a estas alturas de la película ya tenía que saber que no iba a salir de la cárcel. Bueno,
El siguiente traslado, ya con su sentencia puesta, será la cárcel de Dueñas. La cárcel de Dueñas fue un pequeño regalo que le dio la vida en sus últimos días. La cárcel de Dueñas estará desde el 3 de agosto de 1939 hasta el 28 de agosto. Son 25 días, creo, lo que pasa en esta cárcel. La prisión de Dueñas estaba en Palencia. Lo llaman prisión, pero realmente estamos hablando de un monasterio que estaba en activo. Decía el propio Besteiro, esto se llama prisión, pero es un convento de cartujos. En los anejos están confinados, no recluidos, varios sacerdotes vascos, en total unos 40 sacerdotes vascos. Dice, a mí me han destinado una habitación en una parte nueva, sencilla, limpia, llena de sol. Esto es una especie de explotación agrícola con maquinaria, trilladora y luego huertos y campos frutales y perros y gatos y pájaros y una buena alimentación. Y probablemente sería uno de los sitios con mejor alimentación de aquella España de estos momentos. Tenían de todo. Era una explotación impresionante. Hay fotos sobre este convento de cartujos y realmente era un lugar, les diría, casi idílico. Además, les permitían pasear, ir hasta orillas del río. Bueno, esto no iba a durar mucho. Los días que estuvo en Dueñas, pues se pudo recuperar un tanto de esa salud tan deteriorada, pero la difícil convivencia de los sacerdotes vascos con los monjes cartujos en todos lados, cuecen habas, entre ellos no se llevaban nada bien, hizo que al final pues los cartujos pidieron que se llevasen de allí a los presos. Aquella aventura no había salido bien y es cuando se decide pues entonces definitivamente ya trasladar a los presos vascos y también a Besteiro a la cárcel de Carmona. Ese cuando va a hacer pues ese último camino en su vida. Aunque de la cárcel o de la prisión de Dueñas en Palencia sale el 28 de agosto, no va a llegar hasta aquí, hasta Carmona, el día 30. Decir que el recorrido que hace desde Dueñas hasta Carmona es surrealista, creo que es quedarme corta. Es fruto además de la más absoluta improvisación. Desde Palencia van a Madrid para coger el tren, pero cuando llegan a Madrid resulta que no tienen lugar para ellos en el tren, que el tren que iba a salir no lo consiguen, no saben qué hacer con ellos, lo quieren meter en una cárcel pero tampoco pueden. Bueno, al final, después de una odisea y de pasearlos en camiones por medio Madrid, consiguen montarlos en un tren que los lleva hasta Guadajoz. En Guadajoz los bajan, los montan en camiones y los traen a Carmona. Bueno, todo eso hará que lleguen a la cárcel de Carmona absolutamente extenuados. Ya de nuevo Besteiro empieza a sentirse bastante mal de salud. Y la cárcel de Carmona era un lugar horrendo, absolutamente horrendo. Miren, he encontrado la descripción de la cárcel de Carmona de un guardia de la cárcel. Esta descripción la hace Simón Francisco Rodríguez el 19 de mayo de 1939 y decía: la cárcel de Carmona está hecha para albergar no más de 100 presos, pero esta soporta más de 300. La situación es deplorable, escasea la comida. Algunos presos llevan días sin comer. Nosotros, los guardias, estamos sobreviviendo con poco más de media barra de pan y un vaso de agua al día. Por la falta de espacio, algunos presos han tenido que dormir en grupos de 3 en una sola cama. No se puede seguir así. Ya han muerto 3 presos y uno de mis compañeros ha sido asesinado. Esto es del 19 de mayo de 1939. Meses después llegaría Besteiro y la situación no había mejorado mucho. De hecho,
en la cárcel Besteiro tuvo que dormir durante varias semanas en el suelo porque no tenía cama. La cama se la tenían que traer a los presos, y gracias a que los sacerdotes que iban con él se organizaron rápidamente, consiguieron camas, y uno de ellos le cedió la cama a Besteiro. En estos primeros meses de cárcel aquí en Carmona va a contar con el apoyo de estos sacerdotes que eran muy hábiles trapicheando y les proporcionaban comida, le ayudaban a sobrevivir. También contó con la inestimable ayuda de Carmelo Antomás, que le hacía las veces de ordenanza. Tengan en cuenta ustedes que Besteiro no sabía, como se suele decir, ni freír un huevo, ni coger una fregona, ni barrer un suelo, no sabía nada. Y eso tenían que hacérselo los presos, lavar su ropa, todo eso era algo que tenían que hacerse ellos. Besteiro tuvo en estos momentos, como les digo, la ayuda, estuvo arropado para la cuestión alimenticia por los sacerdotes vascos, y todo lo que era la cuestión de limpieza personal, de intendencia, de limpiar la celda, por Carmelo Antomás, que, como les decía, cuidaba de manera abnegada a Besteiro. Junto con esta situación tan deplorable, ¿alguien hablaba de una perrita? ¿Alguien antes? Creo que fuiste tú quien nombraste. Sí, ahí la tienen la foto. Sí, aquella. Si se fijan, hay una perrita que a mí me llamó mucho la atención. La perrita era propiedad de uno de los sacerdotes vascos, se llamaba Pirichu. La perrita Pirichu fue una de las pocas alegrías que tuvo Besteiro estos meses en la cárcel. No sé muy bien cómo el sacerdote Vicente Sanz, que era el dueño de la perra, consiguió desde Dueña llevársela hasta Carmona, pero lo consiguió, y era un poco la mascota y la alegría de este reducido grupo. Pero ni siquiera en la cárcel, en condiciones tan deleznables, Besteiro va a estar en paz. En febrero de 1940 comienza un nuevo acoso, esta vez con la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, con el juzgado demandándole constantemente información sobre sus cuentas, sobre sus propiedades con terceras personas, sobre cualquier tipo de bien que pudiese tener, y además con la congelación de todas sus cuentas, dejando consiguientemente a Mercedes y a su mujer Dolores en una situación aún peor de la que ya se encontraban. Estamos ya entrando en la última recta final de la vida de Besteiro. Los meses de 1940 van a ser un continuo deterioro. En el mes de julio, la mayoría de los sacerdotes vascos van a ser liberados, y con ellos se marcha también Pirichu. También va a ser liberado Sufier Carmelo, con lo cual Besteiro ahí ya se va a quedar absolutamente desamparado en la cárcel. Él va a tener que asumir toda esa ayuda que le prestaban, todas esas funciones que desempeñaba antes Carmelo. Como les decía, poco a poco la salud de Besteiro va a ir deteriorándose cada vez más. La mala alimentación le va a comenzar a pasar factura. A eso súmenle que el verano de 1940 en Carmona va a ser muy caluroso. Desnutrido, enfermo, el 19 de septiembre, como comentaban antes, el médico va a avisar a la familia de Besteiro diciéndole que tenía una enterocolitis. Dolores inmediatamente coge el primer tren que puede, se viene para Carmona, sin haber solicitado el permiso de prisiones, le pide a un sobrino que le gestione
que le gestione ese permiso, pero con la mala suerte de que llega a Carmona, es fin de semana, desde Madrid dicen que en el fin de semana no se hace nada. Bueno, realmente va a tardar bastantes días en poder ver a Besteiro. Pero detrás de todo esto se empieza a ver claramente la propia mano yo les diría que del propio Franco, porque en las cartas se ve también como muchas veces hay algunas fiestas o algunos momentos en los que se permite la entrada de los familiares, y a la propia a la propia Dolores no se le permite. Y cuando Dolores dice que por qué, si entran todos los familiares, ¿por qué ella no? Le dicen que la orden viene de arriba. Y el único que podía dar una orden tan directa, me temo que era el propio Franco, porque se insinúa a lo largo de de las diferentes biografías que he leído que la orden venía realmente muy de arriba. Bueno, ya con Dolores aquí, sabiendo que su marido está realmente mal, no le van a permitir visitarlo pues hasta el día 26. Cuando Dolores consigue entrar por fin a ver a su marido, se encuentra con Besteiro tumbado en la cama, con toda la cara inflamada, absolutamente toda la cara, todo el cuello, estaba absolutamente irreconocible. Aquello no era obviamente una colitis, aquello era un flemón cuya infección se le había extendido por todo el cuerpo, provocando una septicemia, bueno, aquello ya no tenía vuelta de hoja. Besteiro estaba prácticamente agonizante. El día 27 Besteiro va a morir justo cuando llegan su cuñada y su sobrino para apoyar a Dolores. Y les voy a leer unas palabras que escribió la propia Dolores. En el libro de las cartas, al final hay unos pequeños escritos que hace Dolores después de la muerte de su marido, y que narra un tanto estos últimos días de Besteiro. Decía Dolores, dice: mi corazón había esperado en balde el instante de salir por aquel mismo pasillo sombrío a su lado en busca de la libertad. Y ahora la libertad que los hombres le negaron se la daba la muerte. Y allí tendido, con una belleza impresionante y solemne de estatua clásica yacente o de mártir que anhela un más allá, aguardaba el momento en que las puertas se le abrieran definitivamente. Una vez que muere, cuenta Dolores que la inflamación se le baja y que recupera su aspecto normal. Bueno, como comentaban antes, tampoco van a ser compasivos con la muerte de Besteiro. Va a ser sacado de madrugada fuera de la cárcel. Dolores quería, porque era la última voluntad de Besteiro, que fuese enterrado en el cementerio civil de Madrid, pero, como les vuelvo a decir, desde arriba se negó esa posibilidad, y al final tuvo que ser enterrado pues aquí en Carmona, en el cementerio civil. He leído que con la única compañía en el cementerio de un pobre hombre que se había suicidado. Bueno, esta es la lápida que pudieron hacer. Dolores mandó que siempre hubiese flores, incluso mandó que plantasen, y se plantaron, dos rosales delante de la tumba de Besteiro, pero las autoridades ordenaron no volver a permitir que hubiese flores y que arrancasen los rosales. Bueno, al final, como saben, pues permanecerá aquí en Carmona hasta el 28 de junio de 1960, 20 años después,
cuando por fin se pudo cumplir su voluntad y fue llevado, su cuerpo fue exhumado y trasladado al cementerio civil de Madrid, donde descansaría definitivamente. Pero me gustaría cerrar mi intervención con unas palabras que recoge Andrés Saborit en su libro Julián Besteiro, y que, a mi modo de ver, muestran el sentir del pueblo de Carmona sobre lo que ocurrió con el político socialista en sus días de cárcel. Cuenta Saborit que al iniciarse este último camino de Besteiro desde Carmona hacia Madrid, una persona que no dice quién es, simplemente dice de toda solvencia de Carmona, le dijo a los familiares y a los amigos presentes en esta exhumación. Recoge Saborit las siguientes palabras. Decía este hombre de toda solvencia de Carmona, que no he conseguido saber quién es. Conozco el motivo del viaje de ustedes y quiero que sepan que el nombre de este pueblo no puede ir unido en la historia al maltrato que se dio a don Julián, ni a las injusticias que con él se cometieron. Queda claro para siempre que fuimos ajenos a lo ocurrido y les ruego que hagan patente a su esposa y familiares nuestro sincero dolor por lo sucedido hace 20 años. Seguro de que interpreto el sentir de todos los vecinos, quiero ofrecer en nombre de los mismos todos los respetos. Este fue el último contacto de Julián Besteiro con esta hermosa ciudad en la que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Creo interpretar yo el sentir de todas las personas que te hemos escuchado esta tarde, poner estas pinceladas tan vívidas, tan plásticas, tan lúcidas, de una trayectoria vital y de una trayectoria de una injusticia tremenda. Sin más dilación, Mari Carmen, y agradeciéndote muchísimo tu intervención, vamos a pasar a la palabra a Susana Rivas Pineda, a quien también, naturalmente, agradecemos su generosidad por acompañarnos esta tarde-noche ya en Carmona. Susana nació en El Campillo, un pequeño pueblo de Huelva. Es licenciada en Historia y tiene el programa de doctorado iberoamericano por la Universidad de Huelva. Previo a ello, bueno, posteriormente, no lo traía aquí anotado en su biografía, pero lo voy a destacar porque me parece muy importante. Susana Rivas ha sido concejal de su pueblo, que es el mayor honor político que entiendo puede tener una persona. Y alcaldesa también, fue parlamentaria andaluza por la provincia por la provincia de Huelva, 2008 a 2011, ha sido diputada provincial, finalmente pues alcaldesa, como decíamos, de su pueblo entre 2015 y 2019. En la actualidad, además de ser parlamentaria en esta legislatura, lleva el área de Ciudadanía y Derechos Sociales en la Ejecutiva Regional como coordinadora y pertenece también, Susana, a la Asociación Provincial de la Memoria Democrática de Huelva. Susana, tienes la palabra. Gracias. Aquí no. Ahora se escucha, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Maribel, por hacerme partícipe de este acto. Gracias, compañeros y compañeras del PSOE de Carmona y vecinos y vecinas del PSOE de Carmona, y a los miembros que veo por aquí, ¿no?, que llevan mucho tiempo trabajando con nosotros también en la recuperación de la memoria histórica a través de la coordinadora andaluza y demás. Y bueno, gracias a todos, ¿no?, por darme la oportunidad, como decía Mari Carmen al principio, de conocer un poco más a nuestro compañero. Digo compañero porque era socialista, ¿no?, nuestro compañero Julián Besteiro, y aunque comparto titulación con Mari Carmen, como bien ha dicho Maribel, pues no me atrevería a hablar del compañero Julián con esa profundidad, porque necesitaría, ¿no?, pues tirar de las fuentes para desarrollar una exposición tan magnífica como la que nos ha hecho Maribel, ¿no?, y con la que todos hemos aprendido y disfrutado. Así que mil gracias, profesora, por esta magnífica intervención.
Como ella decía también, esta bellísima tierra milenaria que hoy nos acoge y que yo también admiro profundamente. Se ha dicho ya esta tarde aquí, bueno, esta noche ya, ¿no?, que hace 82 años vivió, desgraciadamente, como decía esta maravillosa ciudad, uno de los episodios más gélidos que se puede vivir, ¿no?, en la historia, que fue la muerte del compañero Julián Besteiro en una cárcel franquista. Su crimen, según palabras del teniente coronel Acedo Colunga, lo nombraba antes Maribel, que actuó como fiscal, como sabéis, en su Consejo de Guerra, era, pues, como decía también Mari Carmen, haber promovido un socialismo moderado mucho más peligroso, ¿no?, así lo consideraban ellos, que un socialismo revolucionario. En definitiva, simplemente, como se ha dicho hoy también aquí, por ser un hombre bueno y comprometido, que no hizo otra cosa que luchar hasta el final por conquistar los derechos de la clase trabajadora y de los que adolecían de los mismos. El compañero Besteiro concibió, como también se ha dicho, nunca concebía o no llegó a concebir nunca la política sin ética. En todo momento mostró su repulsión por la violencia, trabajó por la paz hasta el punto que perdió la vida por ello, ¿no?, lo decía antes Mari Carmen también en su intervención. Y bueno, y lo hizo como vivió, ¿no?, todos lo hemos visto también, ¿no?, lo hizo con valentía, sin rencor y sin arrepentimiento, como desprenden las cartas escritas, ¿no?, que le escribió a Lolita, como decía Mari Carmen, y que hemos podido conocer esta tarde algunas aquí, ¿no? Aquel 27 de septiembre de 1940, efectivamente, pues en la cárcel de Carmona murió un hombre bueno, un gran pensador, un acérrimo socialista, murió el concejal, murió el profesor, murió el diputado, murió el presidente de las Cortes Republicanas, murió el presidente de la UGT, murió el presidente del PSOE, el alumno de la Institución Libre de Enseñanza, promovido también por otro socialista al que él admiraba, como era Giner de los Ríos, también lo decía antes Maribel, compañero de Dolores Cebrián, profesora y política que también sufrió las consecuencias de aquella represión, fue separada de su cátedra y sufrió el periplo de Julián por las cárceles de Polier, Cisnes, Dueñas y Carmona, como hemos visto esta tarde aquí, y lo peor, tuvo que aprender a vivir la injusta viudedad por más de 2 décadas hasta el día de su muerte en los años 70. En definitiva, murió el hombre que lo dio todo por la clase trabajadora para ampliar los derechos y mejorar sus condiciones de vida. Y con él se fue su obra, aunque es verdad que ahora la historia afortunadamente la va recuperando, pero se fue una obra imprescindible para conocer la historia democrática de nuestro país. Se impuso el régimen franquista, ya todos lo sabemos, y España se quedaba sin la excepcional inteligencia de Julián Besteiro. ¿Cómo iba a perder a tantos miles de españoles que fueron represaliados o que se exiliaron y dieron sus mejores frutos en tantas universidades del mundo, como también hemos visto después cuando hemos ido o vamos recuperando poco a poco nuestra historia democrática? Pero, sin duda, la represión de estas importantes figuras de nuestra historia continúa actualmente con detractores, también se decía antes aquí, fundamentalmente del ámbito de la derecha, que no cesan de manipular la trayectoria de intelectuales y políticos de nuestra historia, como puede ser Azaña, Unamuno, Prieto y Julián Besteiro, entre otros, para politizar sus figuras, imponiéndole etiquetas sacadas de contexto histórico en el que vivieron, como por ejemplo denominarlos como anticomunistas o colaboradores del régimen, como pasó con el caso de nuestro compañero Julián, del que no han cesado de repetir que no fue represaliado, sino que murió de una enfermedad en la cárcel, como hemos visto, como si el hecho de ser detenido por defender tus principios, sometido a consejo de guerra, condenado a muerte y conmutado por una pena de 30 años de reclusión, iniciar todo un periplo carcelario, como hemos visto, y morir envejecido, enfermo y privado de libertad, no fuera una represión. Si eso no es una represión, pues que venga no sé quién y lo vea. Por eso son tan importantes leyes como la reciente Ley de Memoria Democrática, que, por cierto, hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley en el Senado, esperemos que siga su trayectoria favorablemente, y que, entre otras cosas, pues, nos va a devolver la verdad y la honestidad de un hombre bueno, como hemos dicho, que era Julián Besteiro, y nos va a permitir que su figura salga de las sombras a la que quiere relegarlo, en este caso la derecha más detractora, y que pueda arrojar luz
sobre el futuro que su figura merece, para que episodios como los que sufrimos en aquellos años de guerra y represión no se vuelvan a repetir. Sin ir más lejos, en la actualidad seguimos sufriendo esta barbarie y en este caso, permitirme el inciso o volver al presente, en este caso en el corazón de Europa, ¿no?, como es con la guerra de Ucrania, ¿no?, donde estamos volviendo a vivir estos episodios tan tristes que trae una guerra. Leyes como decía, como la Ley de Memoria Democrática, son precisamente las que van a permitir colocar en el lugar que le corresponde la obra y el legado de Julián Besteiro. No sé si recordáis aquella imagen relativamente reciente donde vimos a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid retirando a martillazos una placa de homenaje a Francisco Largo Caballero. Sin duda, una imagen sobrecogedora, seguro que todos la recordamos por eso, que nos retrotrae irremediablemente hacia una fotografía de represión de los años 40, ¿no?, o sea, hacia cualquier fotografía, ¿no?, de las que hemos podido ver hoy aquí también, y que no se puede entender de ninguna de las maneras en una sociedad democrática, o por lo menos yo creo que desde el Partido Socialista pues así lo concebimos, ¿no? Que un ayuntamiento democrático rompa a martillazo la referencia de un demócrata, de un presidente de gobierno que había luchado fundamentalmente por la mejora de las clases trabajadoras a lo largo de toda su vida y que estuvo internado en los campos de concentración nazis, que además murió en el exilio. Esperamos, después de todo esto, que el pueblo de Carmona, yo sé que no es el pueblo, ¿no?, pero que los gobernantes de Carmona, en este caso, tomen ejemplo y que la magnífica plaza de Julián Besteiro, que acabamos de visitar hace un ratito, no hace ya unas orillas, siga preservando la memoria de nuestro compañero y que no pase lo que pasó, en este caso, en Madrid con esta placa martillazo. Yo sé que desde la agrupación socialista y desde la izquierda de este municipio seguramente que vais a luchar para que esto no se vuelva a repetir y no lo tengamos que volver a vivir. Especialmente porque todos y todas sabemos que las administraciones públicas, los ayuntamientos como el de Carmona y la sociedad democrática en general, tienen el deber de garantizar la sostenibilidad de herramientas que hagan posible algo tan importante como convertir el pasado en un planteamiento de pedagogía democrática, que fortalezca el presente y que haga un futuro más justo, más libre y contribuya a una sociedad mucho más abierta, más pluralista, donde no quepan de ninguna de las maneras los planteamientos negacionistas o el puro fascismo, o neofascismo, ¿no?, como estamos viendo otra vez de nuevo en Italia, desafortunadamente, o bueno, en otros territorios europeos. La recuperación de la memoria, sin duda, y esta ley yo creo que va a servir para ello, tiene que reforzar la democracia y marginar los planteamientos totalitarios. Por eso es tan importante incorporarla a los currículums de ESO y de bachillerato. Y por eso es fundamental preservar la memoria, que nos va a permitir preservar también la figura de un gran socialista noble, cabal y de gran fortaleza moral, honrado y consecuente hasta el final. Y hay que decirlo alto y claro, y aquí se ha dicho también esta tarde, hay que decirlo alto y claro para no olvidarlo nunca, que gracias a compañeros como el compañero Julián y a otros compañeros y compañeras, muchos de ellos anónimos, que sembraron esas hondas raíces del socialismo y que nos han ayudado a hacer posible un mundo más justo y más libre, donde ahora sí podemos hablar de una ley de dependencia que ayuda a los que más lo necesitan, un salario mínimo que permite a las familias vivir con mayor dignidad, un ingreso mínimo vital que nos permite al menos seguir caminando, más derechos para los trabajadores y trabajadoras que nos hacen más libres, una educación y sanidad públicas que nos hace iguales, una ley de memoria democrática que nos permite trabajar por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Por todo ello, como ya dejó claro el compañero Besteiro, la justicia social no es solo uno de nuestros principios, es el fin y el objetivo de cualquiera de nuestros gobiernos. Allá donde exista un gobierno progresista, y así lo estamos viendo ahora, siempre habrá justicia social. Yo simplemente quería darle este giro político. No quiero extenderme mucho más porque sé que estáis esperando también para ver los documentales y el vídeo de Yolanda, que creo que iba a intervenir también, con lo cual no quiero alargarme mucho más. Muchísimas gracias por permitirme estar esta tarde aquí y por aprender tanto como he aprendido. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, por hacernos esta
semblanza política breve, pero intensísima y cargada de contenido, de compromiso político. Os voy a pedir, Mari Carmen y Susana, que nos pasemos para ver las dos últimas partes. En primer lugar, un fragmento, no es el documental completo, sino un fragmento de un documental hecho sobre la vida de Besteiro, y finalmente, pues un par de minutos de la intervención de la sobrina nieta de Julián Besteiro, Yolanda Besteiro. Gracias. A 8 de julio de 1939, año de la victoria. Reunido el Consejo de Guerra de Oficiales Generales para ver y fallar la presente causa, instruida en juicio sumarísimo ordinario contra don Julián Besteiro Fernández, natural y vecino de Madrid, de 68 años de edad, casado, de profesión catedrático, por supuesto delito de accesión a la rebelión militar, fallamos que debemos condenar y condenamos a don Julián Besteiro Fernández a la pena de reclusión perpetua, sustituida por 30 años de reclusión mayor con las accesorias legales de interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta, expresa reserva de la responsabilidad civil. Aquel 8 de julio, don Julián compareció ante el tribunal que había de juzgarle. El delito, esa supuesta adhesión a la rebelión militar, era el mismo de siempre para casi todos los vencidos. El fiscal, Felipe Acedo Colunga, llegó a decir que aquel hombre era inocente, pero que por sus ideas, que tanto daño habían causado a España, pedía para él la pena de muerte. Su defensor, Ignacio Arenillas, pidió la libre absolución para su detenido. La vida de don Julián no dio para aguantar los 30 años a los que fue finalmente condenado. Apenas un año después, moriría en la cárcel de Carmona. No fue aquella la primera vez que el respetado y conocido profesor, el líder del socialismo, el intelectual que había ligado su destino al de los más desfavorecidos, se veía en una situación como esta. Besteiro era miembro del comité de huelga que la UGT y la CNT desarrollaron en el verano de 1917, la primera gran huelga revolucionaria del siglo XX español, y en la que dejó ya patente no solo la huella de su gran personalidad, sino también su altura moral y política. Años después, cuando fue llamado a declarar en el juicio militar incoado a Largo Caballero por la Revolución de Octubre de 1934, el juez militar definió a don Julián como un reformista acomodaticio, enemigo de toda acción directa del proletariado. El juez le diría durante el interrogatorio: «Sin duda usted repudia la revolución desencadenada en octubre», a lo que Besteiro respondió: «Yo jamás he estado en contra de revolución alguna». Tras largos años de lucha desde las filas del partido y desde las de la Unión General de Trabajadores, Besteiro vivió como muchos, o quizás más trágicamente que la mayoría porque llevaba el drama en su interior, el comienzo del fin de muchas de sus ilusiones, de su intento por construir una sociedad más justa, el comienzo del fin, que fue la guerra civil. Como otros grandes españoles del momento, Julián Besteiro hubiera dado cualquier cosa por detener aquel suicidio colectivo. Al no poder lograrlo, entendió que su puesto estaba en Madrid, epicentro de la tragedia. Viejo ya para empuñar el fusil en la línea de combate, no quería en modo alguno dejar de estar presente en la lucha. Pese a los esfuerzos que para lograrlo hicieron muchos de sus amigos y correligionarios, Besteiro se negó a abandonar Madrid. Besteiro se equivocó. La represión franquista pagó aquel intento de negociación pacífica con una larga condena de prisión y una muerte ignominiosa. Julián Besteiro nació en Madrid el 21 de septiembre de 1870 en el seno de una familia acomodada de talante liberal. A los 9 años su padre le inscribe como alumno en la entonces incipiente Institución Libre de Enseñanza. En ese mismo año Pablo Iglesias funda también en Madrid el Partido Socialista Español. Y tras la tragedia de la guerra, vivida desde ese silencio, el final. El 5 de marzo de 1939,
don Julián acepta formar parte del Consejo Nacional de Defensa creado por el coronel Casado en Madrid, como resultado de un movimiento de rebeldía contra el gobierno de la República, presidido por Juan Negrín, que dirigía una guerra ya perdida. Besteiro se incorporó a aquel organismo a título personal, no como representante del partido. Su inmenso prestigio fue uno de los apoyos esenciales en aquella delicada y controvertida operación. Para algunos, sería sencillamente una traición que el tiempo se encargaría de desmentir. Besteiro intentó, tal vez a costa de una premonición equivocada, acelerar la llegada de la paz. Una paz humana en la guerra fratricida. Una paz sin represalias de Franco, sin la eliminación física del bando vencido. Don Julián no calibró bien con quién intentaba negociar. La prueba la tuvo meses después, ante un consejo de guerra, pero fue una equivocación guiada desde la ética por él siempre profesada. Se ofreció para ir a Burgos a hacer la paz con Franco. Este no aceptó la oferta. Habría tenido que hacer una paz que en forma alguna deseaba. En la noche del 5 de marzo del 39, Besteiro habló por la radio. Ciudadanos españoles, después de un largo y penoso silencio, hoy me veo obligado a dirigiros la palabra por imperativo de la conciencia desde un micrófono de Madrid. Ha llegado el momento en que irrumpir con la verdad y rasgar la red de falsedades en que estamos envueltos es una necesidad ineludible, un deber de humanidad. Yo os hablo para deciros que cuando se pierde es cuando hay que demostrar, individuos y nacionalidades, el valor moral que se posee. Se puede perder, pero con honradez y dignidad. Yo os digo que una victoria moral de ese género vale más que una victoria material, lograda a fuerza de claudicaciones y vilipendios. Yo os pido, poniendo en esta petición todo el énfasis de la propia responsabilidad, que en este momento grave asistáis como nosotros le asistimos al poder legítimo de la República, que transitoriamente no es otro que el poder militar. Pero aquellos de quienes había intentado conseguir un proceder humano hacia los vencidos, en un intento que tenía el tremendo costo de hacerle aparecer como traidor ante muchos ojos, le pagaron de hecho su intento provocándole una muerte inmisericorde. El 29 de marzo Besteiro fue detenido por los falangistas en el edificio del Ministerio de Hacienda. De inmediato es sometido a un juicio sumarísimo y enviado a la prisión de la calle Porlier, en Madrid. Aparecía como reo de un delito de revolución, una cruel ironía de los vencedores. El 8 de julio se celebró el Consejo de Guerra y se dictó sentencia, la pena de muerte conmutada por 30 años de prisión. El jueves 3 de agosto fui trasladado a la Prisión General Especial del Monasterio de Dueñas. Salí de Madrid a las 5:10 de la tarde y llegué a Dueñas al día siguiente alrededor de las 9:30 de la mañana. Allí estuve hasta el 27 de agosto. De nuevo nos trasladaron a mí y a un grupo de presos a Madrid, camino de nuestro nuevo destino. La cárcel de Carmona, un pueblo cercano a Sevilla. La trayectoria que le llevó a la muerte coincide con la de la infamia de los que le dejaron morir. Estos antiguos compañeros de la prisión de Carmona guardan aún el recuerdo de aquellos días vividos. Y aquí había dos pisos, que era donde estaba don Julián. Don Julián estaba arriba, en lo que aquí se llamaba entonces el Soberano. Y aquí estaba la parte alta. Cuando nosotros vinimos a don Julián nos bajaron abajo. Sí, para que tomara aquí en el sol. Eso es. ¿Por qué trajeron a Besteiro aquí? Pues podía tener muchas explicaciones. Una era esa, hacerle una satisfacción para la patronal de aquí. Le dijeron, ahí tenéis el testimonio de nuestro reconocimiento desde Burgos. Porque si no, no tiene explicación que habiendo tantos otros penales de carácter nacional, venga a mandarlo aquí, a un sitio donde no había rejas, donde no había ninguna comodidades, donde no había ninguna protección. La única protección era que el cuartel de la Guardia Civil estaba ahí, pegado, espalda a espalda, pero que en absoluto tenían nada que ver con esto.
Alrededor de un año después de su llegada a Carmona se inicia el rápido deterioro de la salud del preso. El 21 de septiembre, don Julián cumplía 70 años. El calvario de su familia y en especial el de Dolores, su mujer, para conseguir que se le dejara ver al ya casi moribundo, fue inútil. Una enterocolitis que acabará días después en una septicemia general prolonga la agonía del preso. Pero ni estos sufrimientos finales consiguieron ablandar la inhumanidad y la desidia de quienes mandaban en Madrid y en Carmona. Manuel Ávila Carrillo, vecino de Carmona, sería testigo excepcional de aquellos momentos. Una puerta muy grande que había aquí y unos servidores que hacían en el ayuntamiento, que hombres que trabajan como basureros y esas cosas, dos que lo llevaban en un carrito que era cubierto, tapado por todos los sitios, y ahí lo llevaron empujando por estos sitios donde yo lo voy a llevar hasta el cementerio. Y la única que acompañaba antes de ella era la señora. Su cadáver fue tratado como lo había sido su persona. El cementerio civil de Carmona era una pequeña corraliza al lado del cementerio católico en la que solo reposaba un suicida. Allí quedó enterrado don Julián Besteiro. Era el 28 de septiembre de 1940. El 28 de junio de 1960 se trasladarían sus restos al cementerio civil de Madrid. 50 años después de su muerte, la memoria de Besteiro está al fin en el sitio que le corresponde. El juicio que se formule acerca de mí, eso no me compete. El señor fiscal ha dicho que yo soy un mito y que ese mito no debe subsistir. Yo lo siento mucho. Yo no quisiera ser un mito. Ahora que puede que sea verdad. Porque yo creo que en las circunstancias desfavorables, los personajes mitológicos se convierten en mártires. Y yo, las graves acusaciones que se me han dirigido, las he oído con una serenidad de espíritu enorme. Y ese es un bien que nadie me puede quitar. Queridos compañeros y compañeras de Carmona, siento muchísimo este año no poder acompañaros. Desgraciadamente tengo un compromiso y me va a ser imposible estar con vosotros como me hubiera gustado y como además os prometí el año pasado que estaría. Espero que al año que viene lo esté. Sé que vuestro acto va a estar a la altura de todos los años, que habréis honrado la memoria de Julián Besteiro como se merece, y sobre todo quería deciros que no solamente honráis a mi tío, sino que nos honráis a toda, por supuesto a su familia, pero especialmente a toda la familia socialista en un momento complicado y difícil en el que los avances de la ultraderecha y todo lo que acontece a nuestro alrededor nos hacen presagiar una etapa muy complicada y muy dura. Desde la Segunda Guerra Mundial, quizá los momentos más complicados y difíciles que estamos viviendo, y de ahí la importancia de reivindicar no solamente su memoria, como acabáis de hacer, sino también de poner de manifiesto la vigencia de su legado. Prometo que estaré al año que viene, y quería finalizar, como no podría ser de otra manera, con una frase de mi tío que pronunció precisamente en la escuela de verano que se celebró en Torrelodones en el año 1933. Quiero leerlo para que no me confunda, y sobre todo me gustaría, como digo, señalar todavía la vigencia de su legado, ¿no? La pervivencia de su pensamiento y el compromiso de todos y todas los que estéis ahí, y por supuesto mío también, para trasladarlo, como siempre comentamos, a las generaciones venideras. Mi tío decía así en esa escuela de verano de 1933: yo no quiero ser dictador, no quiero ser dictador de nadie, ni que nadie me obedezca ciegamente, pero tampoco quiero sufrir la dictadura de nadie. Por eso precisamente somos socialistas. Por eso lo he sido yo toda mi vida
y por eso lo seguiré siendo hasta que me marche. Muchas gracias, feliz noche y, como siempre, hasta el año que viene. Un fuerte abrazo para todos y todas. Finalizar el acto haciendo entrega de unos pequeños recuerdos en nombre de la agrupación socialista Julián Besteiro de Carmona a Mari Carmen y a Susana, a quienes les pedimos que se acerquen. Se trata, como quienes sois de aquí y estáis viendo ya, de, aparte de información turística de la ciudad. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Mari Carmen. Y te vamos a hacer cargar con otro para Juan Cruz. Juan Cruz, historiador, buen amigo de Carmona, como sabéis, y que nos ha ayudado a organizar este acto. Y, por supuesto, pues las tortas inglesas. Yo se lo digo. A Juan también, o sea que en un día o dos no les pasa nada. Vale. Ay, qué bien. Ponlas aquí. O alianza, que la damos. La asistencia. Y ahora podáis abrir y que la vean. Que bien para mi despacho. Que estamos exagerados. Pues acuérdense de esta noche de Carmona. Las gracias siempre a ustedes.